Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Sexto Empírico contra Profesores, libro cuarto. Esta vez, ¿contra quién arremete Sexto Empírico? Contra los aritméticos. Contra los aritméticos. Anteriormente en el libro tercero habíamos visto su discurso contra los geómetras. Algo de matemáticas vimos por ahí, pero la verdad es que fue bastante conceptual. Aquí nos vamos a meter en la matemática pitagórica. Matemática pitagórica. ¿Y cuál es la pretensión de Sexto Empírico aquí? Suspender el juicio. Suspender el juicio. Ir a los fundamentos de la aritmética y ver que existen argumentos que no se pueden sostener. Y por lo tanto hay que suspender el juicio. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, los aritméticos tenían una frase: todas las cosas se ajustan al número. Todas las cosas se ajustan al número. Para los pitagóricos, los números constituían la estructura misma de la realidad. La armonía musical, los movimientos celestes y el orden del cosmos obedecían a principios matemáticos. Y claro, o sea, si nosotros tenemos conceptos como por ejemplo la unidad, que es una cosa súper intuitiva, la pluralidad, vemos una cosa, cómo una cosa se agrega a otra y ahí vamos formando grandes números. Pero también está en el ámbito musical. Pitágoras se dio cuenta, dice la tradición que se dio cuenta que existía los números en la música cuando oyó unos martillos golpeando un yunque, golpeando una estructura de hierro, y ahí se dio cuenta, mira, incluso las matemáticas están en este tipo de cosas. O sea, en la música, en el ritmo, en la armonía. Hay matemáticas aquí. Hay matemáticas en los astros. Los astros se mueven obedeciendo estructuras geométricas. ¿Ya? Matemáticas, desde luego, está la física ahí también, después vamos a hablar de eso. O sea, no hay cómo negar los números a la realidad. Sexto también menciona el juramento pitagórico referido a Pitágoras y a la tetractis, que decía: no por aquel que transmitió a nuestra alma la tetractis, fuente y raíz de la naturaleza eterna. ¿Y qué era la tetractis? Era una figura sagrada formada por los 4 primeros números, el 1, el 2, el 3 y el 4, y que su suma producía 10. Los pitagóricos consideraban que el 10 era el número perfecto porque parecía cerrar un ciclo y reiniciar la serie numérica. Además lo llamaban la fuente o manantial que contiene las raíces de la naturaleza eterna, porque creían que dentro de esta estructura se encontraba el principio organizador de todas las cosas. Los pitagóricos además intentaban demostrar que los números no eran simples instrumentos para contar, eran la estructura misma de la realidad física. Como habíamos dicho en la introducción, la unidad aparece como el principio de todos los demás números. Así como en geometría el punto es el origen de las figuras, la unidad sería el origen del número. Y de la unidad surge la díada, es decir, la pluralidad, el 2. Y Sexto explica la analogía pitagórica. La unidad ocupa el lugar del punto y la díada el lugar de la línea. ¿Ya? ¿Por qué ocupa cuestiones geométricas? Porque ya habíamos visto en el libro tercero que un concepto muy importante para los geómetras era el punto y la línea. Y algo muy importante respecto al punto es que los geómetras decían que el punto es un elemento indivisible. No se divide. No se divide el punto. Pero ahí surge un problema porque después, ¿cómo desde el punto nosotros hacemos una línea? Es imposible hacer una línea sin un punto. Y la línea pareciera ser que puede segmentarse, pero es que el problema es que el punto es indivisible. Entonces hay un error de concepto ahí, dice Sexto Empírico, con respecto a los geómetras. Entonces, aquí en la aritmética, dice Sexto Empírico, la unidad es como el punto, es indivisible, y la línea es divisible. Perdón, la díada es divisible. Entonces, cuando el pensamiento pasa de un punto a otro, se produce una distancia, y esa distancia es longitud. Luego aparece la tríada. Si a la longitud se le añade anchura,
surge una superficie. ¿Se dan cuenta? Entonces el pensamiento ya no se mueve solo en una dirección, hay otra adicional, y por eso el 3 comienza a representar una realidad más compleja. Después sigue el cuaternario. Cuando a la longitud y la anchura se agrega una tercera dimensión, es decir, la profundidad, ahí entonces aparece el cuerpo sólido. Sexto menciona la pirámide como ejemplo porque posee las tres dimensiones fundamentales, el largo, el ancho y la profundidad. Entonces, para resumir el esquema, digamos, vinculándolo con la geometría, sería así. El 1 representa un punto y por lo tanto es el principio, es la unidad. El número 2 representa la línea, la longitud. El número 3 representa la superficie, la anchura. Y el número 4 el cuerpo sólido, representa el cuerpo sólido y en consecuencia la profundidad. Por eso para los pitagóricos el 4 tenía un valor especial. En él parecían concentrarse las dimensiones necesarias para construir el mundo físico. Y como 1, 2, 3, 4, la suma de esos 4 números da 10, el 10 se convertía nuevamente en el número perfecto y en la famosa tetractis. Esta es la teoría de la tetractis. Para los pitagóricos el cosmos no era una máquina caótica, era una especie de composición musical gigantesca. Si el universo está gobernado por armonía, entonces el alma humana, como parte del universo, también debería obedecer relaciones matemáticas. Y la explicación surge desde la música. Los pitagóricos habían observado que ciertos sonidos resultaban agradables y armónicos cuando sus proporciones numéricas eran simples. Y Sexto menciona 3 intervalos fundamentales. El diapasón, que es la octava, que es la proporción de 2 a 1, el diapente, que es la quinta, la proporción de 3 a 2, y el diatesarón, que es la cuarta, la proporción de 4 es a 3. Por ejemplo, una octava surge cuando una cuerda vibra al doble de otra, una quinta cuando existe la proporción 3 a 2, y una cuarta con 4 a 3. Los pitagóricos pensaban que esto revelaba una verdad extraordinaria. La belleza y la armonía podían expresarse matemáticamente. Y luego intentan trasladar estas relaciones al alma misma. Los 4 primeros números, 1, 2, 3 y 4, contienen estas proporciones armónicas. El 4 es el doble de 2. Por lo tanto, ahí está la proporción 2 es a 1 y la octava que habíamos dicho. El 3 contiene al 2 más su mitad. Es decir, 3 es a 2, la quinta que habíamos hablado, y el cuarto contiene al 3 más su tercera parte, es decir, 4 es a 3, la cuarta. De este modo la tetractis deja de ser una simple suma y se transforma en una especie de modelo del universo, contiene geometría, música, el alma y el orden cósmico. Por eso también la llamaban manantial que contiene las raíces de la naturaleza eterna. Como podemos ver entonces, todo lo que tenían los pitagóricos era una cuestión absolutamente mística sobre las matemáticas. O sea, no solamente eran expertos en matemáticas, sino que se volvieron así, a tal punto, tan expertos, tan involucrados con el tema que empezaron a revelar cuestiones místicas respecto a las matemáticas. Sexto, además nos añade a Platón. Platón también era muy bueno para las matemáticas. El 1, decía Platón, no sería simplemente el número 1 que usamos para contar, sería una realidad más fundamental, algo gracias a lo cual las cosas pueden ser llamadas una. Por ejemplo, una planta, un animal o una piedra son llamados uno, pero ninguno de ellos sería el uno en sí mismo. Participan de la idea del uno sin ser idénticos a él. Del mismo modo, muchos objetos forman una multiplicidad, pero la multiplicidad tampoco sería idéntica a las cosas múltiples particulares. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que nos quiere decir Sexto, o más bien cómo explica la filosofía platónica, es que el uno, o la unidad, si usted quiere, existe separado de las cosas concretas. Existe separado de las cosas concretas. O sea, usted ve una piedra, y esa piedra no es en sí misma una, sino que la piedra está participando de la idea de la unidad. ¿Se da cuenta? El uno es más importante, esa es una cuestión esencial. El uno nació primero, por decirlo de alguna manera. Existió, lo primero que debió haber existido en el mundo quizá, como dirían los pitagóricos, es la unidad. ¿Se dan cuenta? Es la unidad.
Y de ahí nacen todas las demás pluralidades. Y cuando digo pluralidades, todo el mundo, quiero decir. Pero Sexto hasta ahora estaba explicando todo. ¿Ya? Hasta ahora estaba explicando todo. Pero Sexto hace una pregunta. Si las cosas participan de la idea de la unidad, ¿dónde está ese uno? ¿Dónde está ese uno, esa unidad? ¿Dónde está? Porque nunca vemos la unidad por sí misma o el uno por sí mismo. Solamente vemos animales, plantas, piedras y objetos particulares como nos aparecen. Nadie ve esa unidad por donde participan las cosas. Y si el uno existe únicamente en las cosas particulares, bueno, deja de ser un principio universal y se transforma simplemente en un atributo de los objetos. Claro, parece que si yo veo una piedra en realidad, y yo veo que es una, parece que la unidad es más bien un adjetivo de la piedra, ¿ya? Un añadido de la piedra. Entonces, los filósofos crean una entidad abstracta, dice Sexto, el uno, para explicar por qué las cosas son una, pero esa explicación comienza a generar problemas mayores que aquello que pretendía resolver. Y ahí Sexto ya no se limita a plantear dudas, e intenta mostrar que la idea platónica de la unidad absoluta se destruye. Primero retoma el dilema anterior. El uno o existe separado de las cosas particulares o existe junto con ellas. Tenemos esas dos opciones. La primera opción fracasa porque jamás encontramos a la unidad o al uno aislado de los seres concretos. Nunca vemos la unidad pura, por decirlo de alguna manera, flotando separadamente de las cosas. Solo encontramos individuos particulares, árboles, piedras, animales o personas. La segunda posibilidad tampoco funciona porque si el uno está presente en los seres particulares, entonces deja de ser algo universal e independiente, como decía Platón, y se convierte en un atributo de las cosas. O sea, nuevamente se sostiene del mismo tronco. Si algo es uno porque participa de una unidad universal, el mismo razonamiento debería aplicarse para todo objeto singular. Por eso, la unidad más bien anda dispersa entre los seres infinitos. De hecho, pensémoslo así. Algunos filósofos definían al hombre como animal racional mortal. Eso es un hombre, animal racional mortal. Sin embargo, ese hombre no es Sócrates ni Platón. Cuando nosotros decimos hombre, estamos hablando de pareciera ser que no estamos hablando de un hombre específico. Si yo le digo la palabra hombre, no estamos hablando de un hombre específico, estamos hablando de una especie de categoría. Porque si nosotros dijéramos ya que ese hombre es Sócrates, bueno, nadie más sería hombre. Si fuera Platón ocurriría lo mismo. Pero tampoco puede existir separado de todos los hombres particulares porque jamás aparece por sí mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, perfecto, tenemos la idea de hombre. Pero la idea de hombre, ¿dónde está? Es la pregunta. ¿Dónde está? En Sócrates, en Aristóteles, en Platón. Está ahí la idea de hombre. Perfecto, pero entonces, ¿la categoría de hombre está separada de los hombres o está dentro de ellas? ¿O está y no está? Porque ¿cómo es posible que podamos decir hombre? ¿Ya? ¿Cómo podemos decir que hay una especie de hombre universal? El problema es que parece ser que ese hombre universal es una construcción abstracta y no una realidad existente. ¿Cierto? O sea, parece que el hombre de alguna manera creó esta categoría de hombre, ¿no es cierto?, para mencionar a los demás, pero el tema es que entonces salió de la cabeza de un hombre esta categoría. Bueno, Sexto dice, asimismo nació la unidad también, pues. También el uno parece convertirse en una abstracción sin existencia propia. O sea, del mismo modo el uno, al no poder ser concebido ni junto con los particulares numerables, ni por sí mismo, sencillamente es inconcebible. Sexto está diciendo entonces, esto es, digamos, gravísimo para los aritméticos. Si el principio del número 1 no puede siquiera pensarse coherentemente, entonces el edificio entero construido sobre él pierde fundamento. Lo mismo que ocurrió con el 1 debe aplicarse al 2, al 3 y a todos los números. Porque el fundamento de todos los números es el 1. Y si el fundamento es inestable, también lo será todo lo que se construya sobre él.
Si hay una sola idea del 1, digamos que hay una sola idea para tratar de salvar a los aritméticos. Pero ahí surgen dificultades porque esa idea puede ser divisible o indivisible. Si es indivisible, muchos seres no podrán participar de ella simultáneamente, ya si fuera indivisible. O sea, tendría que ser el concepto de hombre, por ejemplo, se tendría que ser súper estricto y decir esto es un hombre y nada más. Sexto pone un ejemplo: si el objeto A posee completamente la idea del 1, el objeto B ya no podría poseerla, porque algo indivisible no puede estar íntegramente en varios lugares a la vez. Pero tampoco puede ser divisible. Si el 1 se divide para que muchos participen de él, entonces cada objeto recibiría solamente una parte del 1 y no el 1 completo. Además, los propios pitagóricos consideraban a la unidad como algo indivisible y sin partes, así que ambas opciones fracasan. Bueno, queda una tercera posibilidad: que existan muchas ideas del 1, una para cada cosa singular. Pero esto tampoco resuelve el problema, porque si cada unidad posee su propia idea particular, habría que preguntar si todas esas unidades participan a su vez de una unidad superior común. Si participan, reaparece el mismo problema inicial, y si no participan, entonces las cosas podrían ser llamadas una sin necesidad de ninguna idea universal. Los pitagóricos pensaban que el 2 surgía de la unión de dos unidades. Y Sexto dice, ¿y cómo ocurre eso? Porque si colocamos una unidad junto a otra, hay tres posibilidades: o se añade algo, o se quita algo, o no ocurre ninguna de esas dos cosas. Si no se añade ni se quita nada, simplemente seguimos teniendo una unidad junto a otra unidad, y nunca aparece una nueva realidad llamada díada. Si se quita algo, ambas unidades disminuyen y dejan de ser lo que eran. Y si se añade algo, surge un problema absurdo, porque habría dos unidades iniciales, más aquello añadido, y más la díada resultante, formando 4 elementos en vez de 2. Por lo tanto, la díada, fíjense, escuchen lo que dice Sexto, la díada no será nada. La díada no será nada. Y Sexto remata diciendo que el mismo problema afecta a todos los demás números. Si estamos hablando, si ya digamos rebatimos la unidad, el concepto de unidad, ¿qué le va a quedar a los otros números? ¿Qué les va a quedar? Vamos con la adición y la sustracción. Antes había intentado mostrar que la unidad y la díada eran problemáticas. Vamos a ver qué pasa con la adición y la sustracción. Si el número surge agregando o quitando unidades, y esas operaciones son imposibles, entonces el número entero desaparece. Sexto comienza con la sustracción y utiliza el ejemplo de una década, es decir, el número 10. La pregunta parece simple porque dice, cuando quitamos una unidad al 10 y obtenemos 9, ¿de dónde exactamente se quitó esa unidad? Sexto dice, hay dos opciones: la unidad se sustrajo de la totalidad del 10 o se sustrajo del 9 que queda. Primero, examina la idea de sustraerla del 10 entero. Si el 10 no es algo distinto de las 10 unidades particulares que lo componen, sino simplemente la reunión de esas unidades, entonces quitar una unidad del 10 equivale a quitar algo de la totalidad misma. Pero aquí aparece el problema. Si las unidades constituyen el 10 y el 10 es idéntico a ellas, tocar una parte afecta a la totalidad. Así la sustracción de una sola unidad terminaría afectando a toda la década. En otras palabras, Sexto está insinuando algo parecido a esto. 10 es igual a 1 más 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 1. Si el 10 es únicamente la suma de las unidades, no existe un 10 separado del conjunto. Por ello, quitar una unidad equivale a alterar la totalidad de aquello que constituye el 10. Pero hay otra posibilidad: que la unidad se sustraiga del 9 restante. Pero esto parece todavía más extraño, porque ¿cómo podría existir el 9 antes de haberse realizado la sustracción? Porque el 9 es precisamente el resultado que aparece después de quitar una unidad. Parecería que el 9 ya tendría que existir previamente para poder perder algo. Entonces, Sexto concluye, la unidad no puede quitarse del 10 entero. Tampoco puede quitarse del 9 resultante. Por lo tanto, la sustracción misma es problemática.
Y si la sustracción fracasa, también fracasa una de las operaciones fundamentales del número. Después Sexto nos da una aporía, es decir, un argumento irresoluble, más abstracto todavía, porque la unidad que se sustrae de la década se quita o de una década que existe o de una que no existe. Si la década existe, mientras siga siendo una década, nada puede serle quitado, porque al quitarle algo deja inmediatamente de ser década. Si no existe, tampoco puede quitarse nada, ya que nadie puede sustraer algo de aquello que no existe. Y fuera del ser y el no ser, no queda ninguna tercera posibilidad. Entonces la sustracción es imposible, muchachos. Es imposible. Y la adición, bueno, si añadimos una unidad al 10, esa unidad solo puede agregarse a toda la década o a una parte de ella. Si se agrega a toda la década, como la década es el conjunto de todas las unidades particulares, la adición afectaría simultáneamente a cada una de ellas. Sexto exagera deliberadamente la consecuencia, porque la década terminaría convirtiéndose en 20 en lugar de 11. A ver, entendamos esto. Lo que está diciendo aquí Sexto es que ya, el 10 está formado por unidades, 10 unos, ¿cierto? Perfecto. Si decimos que la nueva unidad se agrega al 10 entero, porque queremos llegar al 11, entonces pregunta Sexto, ¿qué significa exactamente agregarla al todo? Porque el todo es el 10 entero. Pero como el todo no existe separado de sus partes, agregar algo al todo parecería equivaler a agregarlo a cada una de sus unidades. ¿Se dan cuenta? Entonces ocurriría algo absurdo. A cada uno de los unos que componen el 10, tendríamos que agregarle un 1 más. ¿Ya? Porque no podemos agregarlo al todo, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que agregarlo a las partes, y así quedaría 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 hasta llegar a 20. Por eso dice Sexto con cierta ironía que el 10 terminaría convirtiéndose en 20 y no en 11. O sea, no pretende demostrar que 10 más 1 es igual a 20. Quiere decir que la expresión añadir al todo resulta filosóficamente problemática. Pero hay una segunda posibilidad, que se agregue solo a una parte. Pero ahí alguien respondería, no, la unidad no se agrega al todo, sino solamente a una de las unidades. Pero ahí Sexto replica, perfecto, pero si solo modificaste una parte, ¿por qué tendría que cambiar automáticamente el todo? Si cambias una sola pieza de una casa, la casa sigue siendo la misma casa. Si cambias una rueda del automóvil, el automóvil sigue siendo el mismo automóvil. Entonces, dice Sexto, tampoco se ha explicado por qué el conjunto completo debería pasar de 10 a 11. Cuando se agrega una unidad, ¿la década sigue existiendo como la misma década o deja de existir? Opción A, sigue siendo la misma década. Bueno, entonces nada cambió. Si sigue siendo exactamente el 10, nunca apareció el 11. Y la opción B, deja de ser la misma década. Bueno, entonces el 10 desapareció. ¿Y a qué le agregamos unidad? Eso parece ser incluso más problemático que lo anterior. Y así, muchachos, terminamos entonces este libro contra profesores, libro cuarto contra aritméticos. ¿Ah? Ojo, aquí no estamos, quizá usted se vio en la... se vio quizás con la imagen de que aquí vamos a criticar a los profesores, a los profesores de matemática, o que íbamos a mostrar, qué sé yo, ejercicios matemáticos increíblemente absurdos. No, aquí estamos atacando, o por lo menos Sexto está atacando las matemáticas desde su fundamento, desde lo conceptual. ¿Ah? Y claro, cuando nosotros tenemos esto, a ver, Sexto no está queriendo decir que la aritmética no exista. Sexto está diciendo, miren, aquí hay problemas irresolubles. ¿Ya? Hay gente que dice, no, estos problemas están resueltos, y hay gente como Sexto que dice que no, estos son problemas irresolubles. No se entienden de dónde surge su fundamento. Está bien, prácticamente nosotros podemos ver en todas las cosas matemáticas. Eso no está en discusión. Pero ¿qué pasa con los fundamentos de las matemáticas, de la aritmética? ¿Qué pasa con ellos? Están todos quebrados.
son arbitrarios. Son arbitrarios. ¿A quién le dice usted que la unidad es la unidad, que la pluralidad es la pluralidad? ¿Quién le dijo eso? Usted puede decir, pero es que es evidente verlo así. Perfecto, es evidente verlo así. ¿Cuáles son los fundamentos entonces? Que es evidente verlo así. Pero eso sería una cuestión absolutamente arbitraria. Por eso Sexto, con respecto al origen y el fundamento de la aritmética, nos dice, estimados, aquí lo que hay que hacer es suspender el juicio. Es decir, se discute esto. Simplemente que usted tenga que decir, es casi un acto muy humilde. Como aquí hay argumentos de igual fuerza, los que dicen que la matemática sí tiene fundamento o que no tiene fundamento, como hay una equipolencia de argumentos, usted lo único que tiene que hacer es suspender el juicio. Y así va a estar tranquilo. Así que eso, pues muchachos, ahí sí estamos con contraaritméticos. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.